siempre hay un trabajo de investigación. A veces es más riguroso y otras no. No tanto, digamos. Pero es muy lindo que ahora ustedes tengan una cátedra donde puedan trabajar eso, porque nosotros en mi época, por ejemplo, cuando yo me recibí en el mismo instituto, no lo teníamos. Se van modificando las carreras, digamos. Bueno, yo les cuento que estudié acá en la sede de la UNE, que venían las profes de Corrientes y de todo el país, vinieron varios de varios lugares, y era específicamente de didáctica de la matemática. Lo que se trata es, más que nada, en las actividades que tienen que ver con el objeto de enseñanza. En un principio yo pensé que era más pura matemática, y no, es todo el tiempo investigar sobre la enseñanza. Y les voy a contar, voy a compartir mi plan de tesina, que lo primero que se hace es un plan de tesina, donde nosotros durante un año y medio vamos cursando diferentes materias, y luego de cursar esas materias elegimos un tema en particular. Matemática es muy amplio, como todas las otras materias, ustedes sabrán. Primero elegimos una rama, después el tema, y bueno, y así vamos acotando, ¿sí? No es fácil. Lo primero que nos enseñaban en alguna de las cátedras era a plantearnos preguntas, ¿sí? No es que ellos, es cierto, no te dan ninguna respuesta, siempre te cuestionan, tanto los docentes en ese momento de la cátedra, y que sean preguntas de investigación, no que sea una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la geometría? Eso me voy a Google, lo busco y seguramente voy a obtener la respuesta, sino que preguntas que pueda investigar, que podamos seguir trabajando. Entonces, mi tema que elegí, a ver si puedo bajar acá. Mi directora era una profesora de Corrientes, una chica que se recibió un par de cortes anteriores y que ya tenía experiencia en hacer la dirección de tesis, profesora Vanessa. Y mi tema era un estudio didáctico matemático de construcción de triángulos dados diferentes datos. Y lo que trabajábamos era el análisis de propuestas para nivel secundario. ¿Qué nos pedían en el plan de tesina? Lo primero que nos pedían era justificar el tema. Si no era elegir un tema cualquiera, sino justificar un tema que, por ejemplo, bueno, yo lo había elegido luego de que escuché la defensa de la que fue mi directora. Me llamó mucho la atención y yo quise seguir investigando. Además está decir que no es que copiamos lo que el otro hace, sino que la investigación de uno anterior sirve como base para poder seguir trabajando con el tema. No es tampoco tan fácil el tema de plantearnos las preguntas, ¿sí? Que les voy a mostrar un poquito más abajo. Nosotros no nos planteábamos hipótesis, como en algunos trabajos se plantean hipótesis. Nosotros nos planteábamos preguntas que guiaban el trabajo. Ahora yo les voy a mostrar acá algunas preguntas del plan de tesina, y después en la defensa algunas cambiaron, porque en el transcurso de lo que vamos investigando cambia un montón de cosas. No es que te quedas con eso que te planteas al principio, sino que van cambiando, te vas dando cuenta de que eso tenés que seguir, o cambiar la pregunta, o cambiarle el enfoque, digamos. Por ejemplo, nos planteábamos al principio qué actividades proponer en el aula, sobre la base de qué conocimientos se pueden plantear ciertas actividades para trabajar el tema, los obstáculos que podrían aparecer. Como verán, como les dije anteriormente, todo el objeto de estudio es la enseñanza de la matemática, ¿sí? Cómo se posicionarán los alumnos ante los problemas de construcción de triángulos, y cómo serán los intercambios con los pares. Todo eso se estudia en esa carrera. Ahora les voy a mostrar la metodología que nos pedían. Lo primero que teníamos que hacer, que planteamos, es realizar el estudio exploratorio respecto a
a la parte didáctica de la matemática, porque hay hay gente que viene estudiando la didáctica hace muchos años, entonces nosotros lo que hacíamos era analizar esas bases, todo lo que tenga que ver con los procedimientos de los alumnos, las variables didácticas, las situaciones que se presentan, qué era la devolución, qué son las institucionalizaciones, que seguramente son palabras conocidas para ustedes que tiene todo que ver con la didáctica, ¿cierto? Luego de eso, teníamos que analizar sí o sí actividades, ahora les voy a mostrar en el plan. Lo que hicimos fue análisis de libros de texto, que parece fácil, pero estuvimos un montón de tiempo. Ahora les voy a mostrar. También lo que teníamos que tener en cuenta, ciertos antecedentes. ¿Sí? Acá sí teníamos que buscar antecedentes de personas que estudian, no solo sobre didáctica de la matemática, sino el tema en sí. Y acá nos resultaba, por ejemplo, muy difícil, porque material hay mucho. El tema es que hay que saber seleccionar ese material, no es que podemos elegir cualquiera o lo primero que vemos, googleamos y lo primero que vemos está bien. No, hay cosas que son de mucha calidad y hay cosas que nos sirven. Y eso también con el tiempo vas aprendiendo a ver qué es lo que qué es significativo para tu investigación y qué está de más. Bueno, y los resultados que esperábamos obtener, bueno, que se trataba particularmente de cómo reaccionarían los alumnos ante la situación que le planteábamos. ¿Sí? En este caso era construcción de triángulos. Voy a salir de acá. Les quería comentar también que... ¿Se ha detenido? Sí. A ver, no podía compartir la defensa. Ese era tu No, plan les de quería tesis, comentar que no es perdón. algo lineal, que lo que nos planteamos al principio, nada tiene que ver con lo que es al final, porque hay un proceso tan largo en el medio de que uno va investigando y de que va experimentando, tanto nosotros experimentábamos en la clase e investigábamos, que lo que nos planteamos en un principio no era lo que pensábamos después. Sí, hay cosas que, por ejemplo, lo primero que me dijo la directora cuando yo le pregunté si podía dirigirme, me dice, bueno, sí, te dirijo, Cecilia, pero te advierto que la que tiene que leer e investigar sos vos. Yo solamente te voy a guiar. Y había momentos donde yo armaba, no sé, trabajaba un montón de tiempo, había una parte donde nos pedían en el índice, nos pedían, por ejemplo, una parte de historia, algo histórico, digamos, referido al tema. Habré trabajado un mes de seguido, porque encima te tenés que sentar todos los días, o por lo menos hábito, porque si no te pasa un mes y te olvidaste todo. Cuando terminé de hacer eso, le envié, parecía perfecto, y me dice, lo leyó, y me dijo, está hermoso para una clase de historia de la matemática, pero para tu tesina, Ay, se cortó. Cecilia. A ver, voy a escribir por mensaje a ver si se le cortó a ella el... Bueno, esto sucede en las clases sincrónicas, ¿no es cierto? Pero parece que a ella encima ella está compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? Ahí parece como que se desconectó Ceci, o se le habrá cortado el internet o algo pasó, pero ya se va a conectar. Lo que ella mostraba al principio era el plan
de tesina. El plan de tesina, vieron que les hace hacer preguntas, ¿no es cierto? Para que esas preguntas sean guías de su trabajo. Después le hace escribir la metodología, que la metodología es cómo ella va a abordar, ¿no es cierto?, la investigación. Ahí está Ceci, se te había cortado. Estás con el micrófono apagado. Ahí está. Vuelvo a compartir. Bueno, está. Estaba comentando que el primero era tu plan. Sí, ahí está. Vuelvo Ajá, a compartir. el plan no, el compartir directamente esto. Ese es tu tesina. No, no, el plan ya está. Por eso. Ahora ya estamos en Esta la... es la presentación, digamos. Ajá. Sí, sí, les muestro la defensa da. Sí, no, eso nomás le quería contar que no es tan, nos da, por ejemplo, al principio terminamos de cursar en julio y nos dijeron que en diciembre la teníamos que terminar. Parecía que 6 meses era un montón y cuando nos dimos cuenta terminamos pidiendo prórroga y para febrero y después se pedía para abril y después se volvía a pedir porque no, uno con el trabajo, con la familia también no es fácil, pero hay que ser constantes. Los directivos, los que te dirigen no te dan respuestas, sino que todo el tiempo cuando uno le presenta ya sea una parte de la investigación, si ellos ven algo mal, no te marcan qué está mal, sino que te van cuestionando, ¿te parece bien esto? ¿Qué te parece si investigas sobre esto? Te proponen lecturas o bibliografías que le hayan servido. No te dan nunca una respuesta, entonces lo que te dejan toda la responsabilidad al tesista, digamos. Bueno, a ver si les puedo mostrar acá. Bueno, como les mostré hoy en el plan, teníamos ciertas preguntas que luego se fueron cambiando, no es que lo que tuvimos al principio del plan fue lo que quedó el resultado al final. No sé si se ve. Bueno, lo que trabajamos, les comento nomás lo que trabajamos, pero no voy a entrar bien en la matemática porque si no, no vamos a terminar más. Pero lo que esperábamos era que los alumnos logren interpretar que la intersección de dos lugares geométricos, ya sean circunferencias o rectas paralelas y circunferencias, le permitirá determinar los puntos donde se puede encontrar el tercer vértice del triángulo solicitado y resolver problemas de decidir si es posible asegurar la existencia de un triángulo. Y en caso de ser posible, analizar la unicidad. Cecilia, La te sí, pregunto algo. ¿Te dieron un sí, sí. formato de cómo plantear el objetivo? No, eh, lo habíamos trabajado en el taller de tesina, sí, pero Ajá. la que más me guiaba era mi directora, que también me facilitó su tesis, que era reciente y con la que podíamos guiarnos, no igual, porque por supuesto, pero podíamos guiarnos el formato y teníamos disponible también otras tesis de licenciatura que estaban disponibles en la biblioteca, digamos, no es que nos Claro, prestaron o no, sino ajá, que son las que quedan ya en la biblioteca para claro. guiarnos. Ujú. Bueno, la metodología que utilizamos, como les dije hoy, era primero analizar todas las propuestas didácticas que podríamos trabajar en el marco de las teorías de las situaciones didácticas, que acá el que trabajamos mucho con Brousseau, que tiene que ver que estudia toda la parte de las situaciones didácticas, cómo plantear el carácter de necesidad de que lo que vamos a dar en clase surja como una necesidad y no como una imposición. Sí, que es lo más difícil en realidad. Y ahí es lo que vos tenés que determinar el tipo de estudio, si es exploratorio, si es investigativo, si es de análisis, antes de empezar a trabajar. Sí, sí, Porque sí. ahí también tenés con el libro de metodología de la investigación ay, que lo tengo acá, Saint-Pierre. No sé con qué libro se guiaron ustedes, pero por ahí tenés que fijarte en cuál te vas a guiar, si es exploratorio
¿O qué Y bueno, tipo de nosotros en esta metodología? parte teníamos de los dos, porque sí o sí teníamos que hacer un marco, una parte teórica, pero sí o sí teníamos que hacer la parte práctica, porque Ah, es didáctica, o sea que no podíamos quedarnos en la parte teórica o en lo que ajá, dicen los otros, sino que teníamos que experimentar. exacto. Podía ser por medio de una entrevista o de clases. Bueno, después lo que nos teníamos que, lo que hicimos mucho fue análisis de los documentos curriculares oficiales, o sea, todo lo que sea NAP, diseño curricular, comparábamos los diseños de las provincias, era para ver si tiene sentido. Por ejemplo, yo les planteé, al principio planteé para segundo año, cuando hice mi plan de cine. Después nos dimos cuenta leyendo toda esta parte de los documentos oficiales y todo, que no era para un tema para segundo año, sino para tercer año. Entonces, bueno, ahí uno también puede decidir digamos, plantear una situación, pero con argumentos, no decir nomás, sí, me parece que para cuarto, me parece que para quinto, sino ya teniendo en cuenta los documentos oficiales. Bueno, luego seleccionamos un libro de texto, que ese era un libro para el segundo año, y lo tuvimos que analizar, se analiza todo. En la parte de didáctica de la matemática se analiza qué quiso decir el autor con la consigna, sobre la base de qué conocimientos se plantean esas consignas, qué podría decir el alumno. Estamos mal con Ceci. Para mí que él eh, está mal con su conexión, Ceci. Sí, bueno, se desconecta, Ceci. Tu micrófono. Tu micrófono, Ceci. Bueno, esto nos pasa en las clases sincrónicas, pero tenemos que tener paciencia. Silvina, me piden paciencia. ¿Qué hago? Ahí está. Ahí está. Bueno, Ceci. luego de que analizamos ese libro, lo que nosotros teníamos que llevar al aula sí o sí una propuesta. Ah, Nosotros al principio nos planteamos llevar la propuesta de ese libro que analizamos al aula. ¿Qué pasó? Nosotros elaboramos una secuencia didáctica. La llevamos al aula y ¿qué pasó con eso? No fue como esperábamos. Todo lo que nosotros decíamos que los alumnos iban a poder hacer, que iba a ser fácil, que iban a poder solos, resultó que no, que los que teníamos que ayudar, que medio que presionábamos para que salgan las cosas. Entonces, cuando yo pensé que ya terminaba mi tesina, resulta que empezaba de nuevo prácticamente, porque llegamos a la conclusión de que eso que nosotros planteamos en clase no servía, que lo que nosotros necesitábamos que los alumnos interactúen, que piensen, que conjeturen, no se logró. Entonces, tuvimos que volver a replantearnos un montón de cosas y trabajar desde otra manera. Digamos, volver a buscar bibliografía, cómo plantearlo, y después de eso recién elaboramos otra secuencia didáctica diferente a la que nos planteamos en un principio para poder llevarla al aula. Hoy, como decía Laura, ahí si nos íbamos por la parte exploratoria o no, o parte teórica, no me acuerdo cómo dijo, nosotros sí o sí teníamos que trabajar con un marco matemático, ¿sí? ¿Qué era el marco matemático? Elegir uno o dos libros de nivel terciario, digamos, que tenga todo lo que sea teoría y analizar esa teoría. Y después teníamos que trabajar el marco didáctico, que era todo lo desarrollado, todo lo que tenía que ver con didáctica de la matemática. Y cada cosa que escribíamos era argumentar, no es que copiar y pegar no nos servía para nada, porque te miran, si vos copias una partecita que ellos más o menos ya saben de dónde es, te rechazan la tesina por copiar, justamente. O sea que cada palabra que escribís tenés que pensarla muy bien. Es más, como un comentario,
lo que más cuesta, más me parece, no sé si están de acuerdo los matemáticos, lo que más nos cuesta es escribir. En matemática es muy difícil escribir y, y expresar lo que queremos. Bueno, perdón, no se te escucha, Laura. Tenés el micrófono apagado. Sí, perdón, pues estaba tomando mate. Escucha, justamente hoy lo que le pedía a Maxi, le digo, bueno, yo me animaría, pero por favor necesito a alguien de ciencia de la educación o a alguien que sepa leerme o saber transmitir lo que uno quiere decir, porque nos cuesta mucho escribir. A nosotros los de matemática, nos Sí. cuesta escribir. Entonces, por ahí tenemos mucha lectura de lo que nos compete, pero escribir diferente a lo que estamos leyendo es como que nos Sí. resulta muy Como difícil. que con símbolos queremos arreglar todo, parece, ¿no? Sí. O copiando, cortando, copiar, cortar y pegar, ¿no es cierto? Pero es muy fácil porque en el Drive, por ejemplo, se sale el rincón del vago, qué sé yo, del lugar que sacas, te salta. O sea que no hay Sí. chance de poder copiar. Y si copias en una tesina o en el trabajo que me van a presentar los chicos, y me olvidé decirte que son de cuarto año del profesorado de matemáticas, ya es el último año. Y es una materia anual Ya le la falta mía. poquito. Sí, le falta re Ujú. poquito, pero es anual. Pero al estar en esta pandemia y ahora presenciales, le dan poca importancia y se apuran cuando uno ya le da la fecha, ¿viste? Pero, o quizás le Claro. dan poca importancia porque creen que le va a sobrar tiempo. Ay, Sí. tenemos todo el año, tenemos Es todo que el año, y ahí cuesta. investigar no es justamente lo que vos estás diciendo. Investigar no es copiar y Ajá, pegar. Copiar y pegar, mi hijo de 8 años le habla al teléfono ahí y copia lo que quiere, lo que le pide la seña. ajá. Pero no, ya en un nivel terciario es No, otro nivel y tiene que haber aparte, más calidad ya. no, y otra cosa, como hoy hablábamos más temprano con el profe, el coordinador de investigación, en un año vos no podés investigar. O sea, es mentira, ellos van a estar en una aproximación a la investigación. Por eso es que yo le insisto tanto Sí. que lean y que me pregunten. Pero no sé qué es lo que está Que no pasando, que esperen no, que vos les des las respuestas a todo. también porque no las doy. Bueno, ahí va a estar Silvina después para decir. Bueno, te dejo decir que Bueno, sigas. no, creo que, a ver, bueno, también les cuento nada más esto, que investigamos artículos de investigación, ¿Sí? analizamos artículos de investigación para elegir uno, leímos 100 me parece, Sí. que tenía que ver con lo que se aproxima al tema, porque no hay tanto referido, hay mucho referido al tema, pero que tenga que ver y que nos sirva, no. Entonces, estuvimos buscando mucho. En, esto es lo que les conté de cómo, de lo que diseños curriculares, de los NAP, ya les conté, no les voy a... Y después lo que hicimos por lo menos en nuestra tesina, lo que nos hacían el hincapié era, como es didáctica, en todo lo que tenía que ver con los procedimientos de los alumnos. Sí, entonces nosotros teníamos que, cuando le dimos la clase, digamos, íbamos analizando cada cosa que hacían los chicos. Que tampoco es fácil, porque uno piensa, hace los análisis a priori como que ciertas cosas van a contestarte y te contestan cualquier cosa, después hay que analizar eso, o por ahí te sorprenden y sí realizan lo que vos esperaste, pero no siempre. O te plantean nuevas preguntas que vos ni siquiera estás esperando o preparado para esas preguntas. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con las actividades. Y bueno, luego de que nos salió todo mal lo que hicimos al principio, tuvimos que volver a presentar una secuencia didáctica que la tuvimos que pensar nosotros. Me ayudó mucho una profe que la capa ahí en Corrientes, que es Irma Saiz. Ella es una profe que escribe libros, que de todo un poco, entonces me ayudó, pero me ayudó con la idea nomás, no con lo demás. Y me iba guiando con si estaba bien o no lo que íbamos escribiendo. Entonces, después de eso tuvimos que plantear esa situación
que después si por ahí la quieren les podría pasar. Y vamos a pasar esto, perdón, voy a pasar esto porque es todo lo que tiene que ver con la planificación matemática. También aprendí un montón de cosas que no sabía, que no las supe en el profesorado, que no las supe en la experiencia en clase. Temas, por ejemplo, lugares geométricos, nunca en mi vida había escuchado de esa manera decirlo, tal vez lo utilizábamos. Claramente utilizábamos intersección de rectas paralelas y de circunferencias, pero nunca lo había escuchado con ese nombre, que tuvimos que volver a bibliografía muy vieja y más actualizada también, a qué se refería para poder dar argumentos de lo que queríamos decir, porque si no, no podíamos, teníamos que justificar todo lo que hacíamos. Ya, creo que me falta. Bueno, como les dije, la propuesta que pusimos al principio no resultó, tuvimos que volver. ¿Por qué no resultó? Porque los alumnos no estaban acostumbrados a la forma de trabajo, que implica tomar decisiones, validarlas y establecer conjeturas. No están acostumbrados y eso también nos lleva a plantearnos como docentes, porque esos chicos eran mis alumnos. Entonces, claro, no están acostumbrados así porque nosotros trabajamos de otra manera. Entonces, estudiar ciertas cosas como didáctica también nos lleva a replantear nuestras prácticas, que no siempre lo que hacemos está bien o que creemos que está bien, sino que pensar en lo que hacemos todos los días y que no es ir con el librito abajo del brazo sabiendo de memoria, porque yo ni libro a veces llevo porque ya sé de memoria lo que tengo que hacer, sino que hay que plantearse muchas cosas en clase, digamos. Bueno, a ver. Y bueno, y que lo último que hicimos, bueno, no, lo que le quería comentar ahí es que lo último es que una vez que se sientan a investigar no tienen que dejar. Me refiero a que me pasa con varias de mis compañeras que estuvieron estudiando conmigo, que empezaron bien, después se trancaron en una cosa, dejaron unos meses y hay una que me dice, yo vuelvo a leer lo que escribí y parece que lo escribí yo. Y cierto, porque pasa tanto tiempo que uno pierde la continuidad. Entonces tenés que sentarte y bueno, y si tenés que borrar y hacer de nuevo, si no se entiende, no te dan las respuestas, sino que tenés que sentarte y leer mucho. Nos cuesta leer en matemáticas, pero hay que leer un montón para poder escribir bien. Deja de compartir para entonces poder hablarla a todos, porque por ahí cuando estás, ahí estamos. Entonces, en definitiva, leer mucho y no salirte del tema. O sea, ¿qué le puedes decir a ellos? Que por ahí están perdidos en cómo continuar, porque nosotros llegamos a las preguntas, al planteamiento del problema, que les di una forma de plantear el problema, hicimos también unos ejercicios de si el planteo del problema de ellos estaba bien, analizando si están las variables de estudio, después les dije que busquen 2 investigaciones que se aproximen al tema que ellos están haciendo, como para tener una idea de investigación, y no recuerdo qué otra cosa más, pero varias cosas más les voy pidiendo, pero para que ellos se sienten a ver si lo que ellos se plantearon en realidad lo van a poder lograr. Pero más que nada, Cecilia, ahora en este contexto, o sea, vos porque tenías en tu clase, por suerte vos estabas con alumnos, tenías... Claro, el año pasado fue eso, sí. Claro, y vos estabas trabajando, entonces lo pudiste poner en tu curso, y fíjate vos cómo vos cambiaste, que los alumnos no entendían, significa que vos estabas dando de una forma y cuando te fuiste para investigar, vos misma también te cambiaste. O sea, le pedí a los chicos que apaguen que se apaguen los, ¿cómo se llaman? Los monitores. ¿Hay otra Laura López? O ese, bueno, no sé. ¿Cómo es que se llama? Que apaguen los monitores para que se te pueda escuchar bien, porque se escuchaba entrecortado. Y hay veces cuando están prendidas las cámaras es por la razón que se escucha así entrecortado.
preguntaba, cuando vos te fuiste a la práctica a darle esos ejercicios a tus propios alumnos, vos decías, ellos no trabajaban así, y si trabajaban con vos. Es decir, Claro, ahí te das porque cuenta que trabajamos sí, que sí te también escucho. las prácticas tenemos que replantearnos todo el tiempo, no es que cuando salí del profesorado ya si tenés toda la verdad, o que van a entenderte siempre. Hay que buscar distintas estrategias de enseñanza. Y Acá también, Ale te pregunta, ¿a qué tipo de recursos teóricos recurrió para sustentar su tesina? Dice. ¿Qué recursos teóricos? No sé si Ale, ¿querés reformular la pregunta? Prende tu micrófono y así te planteas la pregunta. Sí, buenas noches. Quería Hola. hola, preguntar, buenas noches. ¿cómo están? Sí, Bien, ¿y sí, vos? únicamente recurrió a textos, a libros, a investigaciones, o también, por ejemplo, recurrió a videos como TEDx o algún otro tipo de recursos que son producidos en las universidades. ¿Se entiende lo que Mira, digo? sí, no, con respecto todo lo que sea teórico, con respecto a la investigación, sí, nos fueron dando pautas y libros donde nos iban indicando cómo investigar. Con respecto a los videos, lo que hacíamos era analizar videos de cómo, viste que vieron que hay distintos profesores que dan como los videos en clase, ahora las clases explicando cosas. Nosotros lo que hacíamos era analizar paso por paso qué decían. Esa fue una parte también de la tesina. Pero ¿qué pasa? Como nosotros nos explayamos mucho con la parte de los libros después, mi directora planteó no meternos en la parte de videos y seguir con la parte de los libros. Me guié por eso, me guié leyendo mucho tesinas de la carrera, porque yo creo que no en todas las facultades, aunque hay un lineamiento general, no todas las universidades piden lo mismo. Digamos, nosotros nos basábamos más en la experiencia. No le importaba tanto que copiemos la parte, por ejemplo, lo que decía, lo que dicen los referentes de la didáctica, porque ellos ya saben todo eso, sino que lo que nosotros, que tomemos solamente lo que era referido a nuestro tema. No sé si te estoy respondiendo a lo que me preguntas. No sé, Ale está con el micrófono Sí, apagado. sí, sí. ¿Está? Lo que pasa es que desconecto el micrófono y conecto. Sí, sí, está bien, está Sí, bien. es, Sí, Claro, vamos sí, leyendo sí, ¿sí, Ale? muchos ejemplos de tesinas anteriores para poder tener una idea de cómo se plantea, porque no va a ser lo mismo la didáctica, la matemática, que estudiar algo de literatura o estudiar algo de tecnología o estudiar, porque tienen, aunque son distintas, la metodología es la misma, pero los temas son distintos, entonces por ahí depende de qué nos pide, o no es lo mismo trabajar en educación que en la parte médica, por ejemplo. Entonces yo me guiaba mucho mirando. Otras tesinas. Escuchad, Ceci, y si Sí, vos también te ibas a los videos, es como que va a ser otra forma de dar clase, otra didáctica. O sea, claro, y eso es lo que nosotros analizábamos eso, no, sí, no cuestionábamos, claro, sí, analizábamos. sí, claro, pero si te vas a los videos, vas a analizar todos los videos, o si te vas a los libros, a los Sí, libros. Y a los libros más usados sí, también, porque si no, sí, sí. también tenés muchos libros. Sí, Bueno, ¿alguna bueno, pregunta yo para había Ceci? elegido uno, Perdón, ¿cuál? yo había elegido uno, habíamos trabajado durante la licenciatura un autor que se llama Horacio Scovich, Eh, eh, que él trabaja mucho didáctica de la matemática y mucha ah, geometría trabaja en general en los libritos del Zorzal, viene está él trabajando con eso, entonces lo que hice fue para que tenga todo un mismo sentido fue elegir un libro de texto que él escribió, ajá. Bueno, con eso nos guiamos. Bien, ¿alguna pregunta para Ceci? Ella vos nos podés dejar el material, ¿no es cierto? Para que después vean los chicos mejor. sí, sí, Ajá. sí, sí, ¿Alguna no hay pregunta problema. para la profe, para la licenciada, perdón, para Ceci, para Cecilia?
¿Ninguna pregunta? Están todos ahora apagados los monitores para que se Están pueda dormidos. escuchar. No, puede ser. Pero lo que pasa es que para poder escucharnos mejor, a veces es mejor cuando se apagan las cámaras. Pero nunca me pasó esto, siempre hablamos bien, estábamos bien, pero bueno, hoy tuvo que salir un poco mal. Pero no importa, se escuchó perfectamente bien, se entendió. No sé si hay alguna pregunta. ¿Pueden prender las cámaras? Entonces las veo cómo están. Ay, qué hincha, vos no sabes cómo soy como profesora. La profesora más hincha. Bueno, ¿alguna pregunta para Ceci? Sofía, Dayana, Luciana, ¿alguna pregunta? Nada, no se les ocurre preguntarle. Moraleja, leer mucho. Moraleja, leer muchas tesinas similares a las que ustedes eligieron. Tu instrumento de análisis, entonces, fueron ejercicios que le diste a tus alumnos y cómo ellos te Sí, resolvieron. la observación. Sí. Ajá. No Y trabajamos con nada analiza, estadístico ni encuestas, nada. vos al analizar los ejercicios de tus alumnos, ¿tenías así como una rúbrica o tenías así como qué analizar de ese ejercicio? Nosotros ya teníamos un análisis a priori de lo que pasó, lo que tuvimos, no es que dimos cualquier cosa, sino que ya preparamos antes de dar la clase, preparamos todo el análisis a priori qué podía pasar, qué podía surgir, qué preguntas, qué dudas, y a partir de eso comparamos después. Claro, tenías... Pero no, una rúbrica en sí no, era... sí, bueno, pero sabías qué es lo que tenías que mirar. A eso me refiero. Sí, aparte que nos filmábamos, nos grabábamos. Ajá. En las Sí, grabaciones, ¿qué yo hacías daba, después? una daba la clase y la otra filmaba. ¿Cómo? En las Había que desgrabar. En al- de algunos profes, yo no hice tanto eso porque como nos salió bastante mal la primera prueba, eh, pero algunos profes desgrabaron todo lo que dice cada alumno, el alumno uno dice tal cosa, el dos dice tal cosa, se produce tal conjetura, se verifica si estaba bien, todas esas cosas se analizan. cuando uno graba después, o sea, yo eso no recomiendo casi nunca porque después tenés que desgrabar porque no podés sacar de contexto algo que dijo fulano, pero vos lo decís con tus palabras, no tal cual como lo dice. Cuando ocupan la grabación, lo Sí. tienen que desgrabar tal cual como está. Bueno, si no hay ninguna pregunta para Ceci, Maxi se retiró porque tenía cosas que hacer y te me había dicho. A ver, dice, profe, le pregunto, te quiero consultar, ¿cómo ella determinó qué tema iba a investigar? Ay, ¿por qué no hacen una pregunta oral? Entonces es más fácil. ¿Cómo Sí, sí. determinaste Ahí, el no, tema? el tema, bueno, Ajá, creo que lo dije al principio. Obviamente que en matemática tenemos un montón de ramas, puedes investigar la parte del álgebra, del análisis, bueno, a mí me gusta geometría, entonces fui por ese lado. Después, en unas clases que tuvimos con la profesora Vanessa, que fue mi directora, ella nos mostró toda la parte, su trabajo de tesina, y armó unas clases en base a lo que ella trabajó en su tesina, mejor dicho. Y a mí me encantó esa parte, pero ella trabajó construcción de triángulos solamente consideradas circunferencias, o sea, con los tres lados, ¿sí? Dados tres lados, entonces, mediante la intersección de circunferencias. Si, se, si esas circunferencias, ¿qué pasaba? Si eran secantes, si eran tangentes, ¿sí? Perdón que me están llamando. O si no, se cortaban, ¿sí? Pero, y yo que me encantó eso, pero quería investigar un poquito más. Ella nos dejó planteado qué pasaba si teníamos un lado y la mediana, por ejemplo. O sea, la base, un lado y la mediana. O qué pasaba si teníamos dos lados y la altura. ¿Vos Entonces ahí ya no nos servía. en tu tesina, vos dejaste algo planteado, algo abierto, para que otro pueda tomarlo? Sí, ya me dijeron que van a seguir trabajando
sobre lo mismo, porque, y me pidieron, otro compañero me pidió si podía utilizar lo que yo había investigado, lo que habíamos llegado a las conclusiones, porque son largas y hay conclusiones a las que llegamos, que qué pasa si la mediana es mayor que la altura, qué pasa si es menor, que hay puedo pensar que una conclusión y salían 3 de cada una. Claro, Entonces, o sea, de una investigación puede surgir otra. sí, un montón, y no hay que explayarse mucho porque si no, no terminas nunca. Hay que acotar, digamos. Perfecto. Silvina, te paso la posta, para que entonces podamos, para que nos dé el tiempo, ¿no es cierto? Te paso por la posta para que digas, bueno, Ceci ya dijo que hay que leer mucho, que hay que leer otras piscinas, que la profesora no les responde, o sea que yo no respondo a nadie. Bueno, quiero contar que yo fui directora de tesina de Silvina, bueno, trabajamos y también era como con ustedes. Te paso la palabra, Silvina. Hola chicos, ¿cómo están? Y los invitados también, bienvenidos. Gracias a la profe presente acá, Laura López, yo obtuve mi título de licenciada en tecnología educativa. Les reentiendo a los alumnos de la profe Laura, porque me costó mucho, a mí me costaba mucho leer el material, que es lo que ella vi que estaba pidiendo con insistencia, pero es necesario para poder lograr nuestro objetivo. Yo quisiera compartir con ustedes que veía con respecto al proyecto de tesis de Cecilia. En otra institución, como decían hoy ustedes, decía Cecilia, en diferentes instituciones trabajan de modalidad diferente, y quiero compartir brevemente la presentación, a ver si tengo acá. Bueno, ya me fui, me parece, al de Tesina, pero aguárdenme un segundo, por favor. ¿Sigue saliendo en pantalla? Sí, pero sí, tenés que dejar de compartir para volver a compartir nuevamente. Debes tener una opción ahí, dejar de compartir o Sí, cerrar. aguárdenme un segundito que voy a abrir el otro porque no sé por qué razón cerré. Bueno, mientras tanto yo le voy a hablar a los chicos. Vieron que ellos también se plantearon muchas veces el tema y a la vez volvieron a replantearse o a repreguntarse o a cambiar directamente el formato. Avísame, Silvina, cuando estás, ¿eh? Yo dejo Sí, de te hablar digo. cuando estás. Como es, así que ustedes también, pero no se dejen estar y ya tienen que empezar a encaminarse a escribir y ver ahora que antes decíamos, vamos a estar en la escuela, vamos a volver a los 15 días. Después dijimos, bueno, no, después de julio vamos a volver, sí que podemos hablar con los alumnos. Y ahora sabemos que no vamos a volver, así que ya tenemos que ver qué instrumento vamos a elegir para saber o tener los datos para analizar para el trabajo de investigación. En mi caso en particular, yo elegí trabajar con libros, porque los libros nunca me van a faltar, nunca van a estar ausentes. Elegí unos libros, los más utilizados en la secundaria, y entonces no tenía ningún problema. Pero cuando nuestra población o nuestra muestra está basada justamente en los estudiantes y qué hacen los estudiantes, Cecilia no hubiese podido terminar su tesina, porque Cecilia tenía que estudiar qué hacían los alumnos. Entonces, no iba a poder terminar. Por eso ahora ustedes tienen que cambiar esa parte y analizar quizás los libros, cómo hacen el tratamiento del tema que eligieron, o ver con los formularios Drive y con los contactos de los profesores con los alumnos, poder ver ese análisis, ¿no es cierto?, que tienen que hacer de los datos. Te dejo, Silvina. Dale. Aparece Silvia Gómez. Sí. ¿Te cambiaste de nombre? Se ha cambiado de nombre. No hagas caso. Esta primera presentación que ustedes pueden ver acá, que seguramente hoy veían la parte del trabajo de
de Cecilia. Específicamente, es como más, ¿cómo les diré? Está más relacionado, este proyecto de tesis está más relacionado con lo que nosotros haríamos en nuestra tesina, ¿sí? Que después obviamente se amplía. Pero acá se presenta el problema, en este caso del proyecto de tesis, les hablo, se presenta ya el problema, las preguntas de investigación. Como mi área es de tecnología, lo que nos habían sugerido era que elijamos un tema donde usemos un recurso tecnológico. Entonces ustedes acá donde ven, por ejemplo, el planteamiento del problema, dice cómo se evalúa con el programa Hot Potatoes, que no me salía el Hot Potatoes y mi directora de tesis me corrigió. Y se presenta también las preguntas de investigación, los objetivos respecto a la temática elegida, que hoy veía que Ceci tenía como más reducido el proyecto de tesis, por eso decía, depende de cada institución lo que pidan y los profesores que tengamos. También te puedes encontrar que este año tengas un profesor que te presenta un proyecto de tesis y te encontrás después con otro profesor que te toca otro profe con el que tengas que armar tu tesis, y te cambia totalmente el plan, porque tiene otros pasos a seguir, otras pautas a considerar, y ahí se presenta nuestro problema porque hay que volver de cero y empezar a investigar de nuevo. Tengo una amiga que está presente acá también, la profe Bordón, me había dicho dentro de lo que es el proyecto de tesis no aparece el marco teórico, pero sí a nosotros nos habían pedido el marco teórico, pero específicamente breve, ¿sí? Se comenta brevemente con la búsqueda de información y de algunos autores en qué consiste el tema. Y la metodología de investigación, la presentación que vas a usar, pero no ampliando sobre mi tema, sino específicamente, por ejemplo, diseño y tipo de investigación, qué es un diseño, cuáles son los tipos de investigación que existen, qué es la población, qué es la muestra, y los instrumentos de investigación que se pueden usar, algunos ejemplos. Que yo veía, por ejemplo, en el trabajo de Cecilia, eso no aparecía, por eso quiero compartir esta parte, que a lo mejor a ustedes que están terminando su año y tienen la profe con las que les está pidiendo esto, a lo mejor a ustedes les sirva de guía. Y también se plantea el cronograma de actividades, que planteé una cosa, por decirlo así, la idea de que yo, el tiempo que creía que podía tener para realizarlo, y que después no me dieron los tiempos, y igual que la profe Cecilia, también tuve que pedir prórroga, teníamos un año de presentación, y si no ya era la carrera perdida, o recursar, por ejemplo, proyecto de tesis para poder hacer de vuelta tu tesina. Y ahí estuvo la mano dura de mi directora de tesina, que me empezó a orientar y a insistirme, porque justo también me tocó en una etapa que no esperaba, vino mi bebé en camino y Laura me tenía ahí al lado de ella con mi panza. Pero gracias a Dios... No tengo la foto para compartir cómo se comportaba tu profesora de tesina. Sí, esa parte me interesó mucho porque ese es el modelo que a mí me gusta, y les pedí a los chicos el tema del planteamiento del problema. Y ahí donde te quedaste en metodología de la investigación, no es que te pedían que vos digas qué es una población, qué es una muestra, sino cuál es tu población, tu muestra. ¿Qué instrumento de investigación ibas a tomar para la tuya, para tu tesina? O sea, ese era el proyecto que después se fue reformulando como el de Ceci cuando ya presentaste el informe. Que tendrías que dejar de compartir ese para presentar el otro, Silvina. Ahí está. Vieron que ahí en el planteamiento del problema, chicos, están todos los pasos o todos los ítems que les decía a ustedes en cuanto a dónde, a quiénes van a preguntar, en qué curso, en qué año. Bueno, sí, continuamos. Silvina, si querés ampliar más, sí, si querés ampliar más, andás ahí a la...
Sí, Ese la ya gotita. esa. Bueno, dentro de este ya sería la presentación de tesis. Nos replanteamos, por ejemplo, el tema elegido, que no sé si prestaron atención en la anterior, era cómo evaluamos utilizando el programa Hot Potatoes. ¿Sí? Si pensamos cómo se evalúa, era el tema, cómo se evalúa con el programa Hot Potatoes, como que, entre comillas, no hay mucho para investigar, porque se sabe las herramientas con las que cuenta ese programa, las distintas actividades que el docente puede realizar con el Hot Potatoes. Entonces, de vuelta, insistiendo y pensando cómo podemos hacer, Laura me decía, pensar, cómo cambiar, reformular, y bueno, ella me había sugerido en parte el tema central, y cambiamos. Ahí se van a dar cuenta ustedes también que en el proyecto de tesis, por ahí, en lo que va a ser nuestra tesina, se pueden hacer cambios, ¿sí? Para mejoras, obviamente, ¿no? Si yo me pregunto cómo influye el programa de Hot Potatoes en el proceso de elaboración de evaluaciones, me daba pie y lugar a que yo pueda ampliar mi investigación. Creo que bueno, de vuelta se presentan todo lo que hoy les decía, ya más ampliado y bien relacionado a la temática, ¿sí? Lo que ustedes no deben de hacer es salirse del eje de su tema durante el proceso de investigación, porque cuando nos vamos por las ramas, nos vemos en la obligación de volver al material, la bibliografía de trabajo que tenemos, los recursos con los que contamos, y volver a replantearnos muchas preguntas, y fundamentalmente enfocarnos en nuestro tema, que sea relacionado a eso. En algún momento Laura me preguntó si habíamos salido, en algún momento se salió de la tesina en cuanto a mi tema, y sí nos pasó, por ejemplo, cuando nos pasó, digo porque yo todo el tiempo estaba insistiéndole a ella que Laura puede ir a su casa, y estaba presente molestándola, pobre, porque en la parte de instrumentos de investigación, cuando se hace el análisis de eso, que es para finalizar el trabajo casi, se hacen muchas preguntas, por ejemplo, en una encuesta que fue la encuesta que fue uno de mis instrumentos de investigación, cuando tuvimos que hacer tabulación de datos. Para mi presentación yo necesité hacer algo más acotado, por lo tanto, una síntesis de todo. Ustedes saben que cuando nosotros presentamos un tema, donde sea, ustedes ahora que están, yo digo ustedes refiriéndome siempre a los alumnos, Laura, que están finalizando su carrera, lo importante es que ustedes consideren los recursos que usan en la presentación y la forma en que presentan, porque como en todos lados, nuestra presentación es nuestra ayuda a memoria, no es que vamos a hacer como por ahí los chicos de secundaria nos presentan toda la parte teórica y se lee, que siempre cuestionamos nosotros eso, y cuando estamos en el papel de estudiante también tenemos que entender que no es así, todo lo que sea presentación es para nuestra ayuda a memoria. Acá pueden ver, por ejemplo, que hoy no veía mucho en el trabajo de Ceci, que si bien la materia es diferente, podíamos agregar colores, ¿sí? Imágenes, para acompañar nuestro trabajo, y se presentan todos los pasos anteriores que tenían en el proyecto, pero más ampliados. Fíjense que, así a la ligera les comento en las preguntas de investigación, qué recursos tecnológicos son más manipulados en las prácticas docentes, quiénes utilizan recursos tecnológicos para evaluar, cómo aplican los docentes el programa Hot Potato, y acá me lleva a mi tema, ¿sí? O sea, las otras eran preguntas que acompañaban, cómo aplican los docentes el programa Hot Potatoes para evaluar a sus estudiantes. Los docentes utilizan todas las actividades que ofrece el programa Hot Potatoes. Si estoy saliendo de lo que vos esperás, Laura, me preguntás, me cortás. No, perfecto, estás bien. Estás. Bien. De nuevo aparecen los objetivos generales y específicos, pero siempre sobre nuestro tema central, que sería lo del Hot Potato. Este material
No sé si tenés, Lauri, si no yo después te envío para que vos puedas compartir con tus alumnos. Sí, sí, por favor, porque no sé dónde debe estar. Más que nada el proyecto, porque este es, vamos a aclarar bien, porque también con el de Cecilia, estos powers son los powers que ustedes presentaron a modo de, como dijiste, de ayuda a memoria. No Sí. es el proyecto El que trabajo. presentaron, el trabajo final, sino es la ayuda a memoria, porque ahí cuando hablabas de objetivos generales y específicos, también tuvimos que rever esos objetivos, porque siempre es como que uno dice, ay, yo ya escribí esto, yo ya escribí, pero no, porque tenemos que volver o sea, no salirnos del eje y volver a replantear esos objetivos si es que no estábamos en el camino, ¿no es cierto? O nos dábamos Exacto. cuenta que nuestros objetivos estaban mal planteados. Sí, metodología de la investigación no experimental en este caso. Ajá. Bueno, la población y muestra fueron mis alumnos también, igual que Cecilia, en eso, porque yo fue todo presencial, así que me facilitó mucho la tarea de eso. Y en cuanto a la población y muestra, hay una diferencia, eso seguramente ustedes ya están trabajando. Cuando hablamos de población, hace referencia a un grupo numeroso, por así decirlo, o un curso completo, y la muestra específicamente trabajamos con un grupo más pequeño, donde vos vas a trabajar y hacer tu investigación. Y los instrumentos de investigación son los recursos con los que uno va, a los cuales va a recurrir para realizar la investigación, que acá en este caso habíamos usado. Perdón, ¿Sí? hay una pregunta, me pareció interesante. ¿Por qué esta investigación es no experimental? Yo diría que vayan al libro Metodología de Saint-Pierre y ahí le especifica bien cuándo es experimental y cuándo es no experimental, para no irnos del tema. Pero ahí está la respuesta, ¿sí o no? Por Sí, eso así es que siempre tienen que ir a eso, o sea, plantearse y ver cuándo es experimental, cuándo no es experimental, cuándo es analítico, cuándo, o sea, tienen todos diferentes tipos de investigaciones de y se investigación. tienen que posicionar en uno y no salirse de eso. Entonces, es ahí donde está, Romina, te digo, en Saint-Pierre, en el libro de metodología que ustedes tienen digitalizado, va a estar la respuesta. Seguimos, Silvina. Sí, el material también de técnicas para investigar de Juli Urbano, que fue el que yo trabajé, y el que me había sugerido vos, que está muy bueno también, el de Hernández Sampier. Sí, los dos tienen ellos. Exacto, tienen eso. Con los dos pueden, parece que la profe está diciendo, déjale que estudien, que lean. Bueno, lo que se utilizó en este caso, mis instrumentos de investigación fueron la observación, una observación de clase, ¿sí? En el momento, eso también me facilitó porque al ser presencial en ese momento yo pude ir a observar las clases y acordar con mis compañeros de trabajo de secundaria qué días podían ellos trabajar con ese programa para ver la utilidad que ellos le daban y cómo ellos usaban el recurso para evaluar. Y las encuestas se habían realizado tanto a docentes y alumnos relacionados a los recursos tecnológicos y al programa de Hot Potatoes. De esos datos obtenidos, después pasamos a tabular datos y ahí estaba lo que hoy yo les decía, que una vez que vamos a hacer nuestra presentación, tenemos que achicar nuestras preguntas. O sea, si yo en mi encuesta hice 15 preguntas, para mi presentación voy a hacer, vamos a suponer, 5 preguntas, pero específicamente relacionado a mi tema central. Lo que no tenemos que dejar de lado nunca es el o los objetivos que nos planteamos. Bueno, la presentación en este caso, el recurso que yo utilicé fue el formulario de Google Drive, que todo el mundo usa, que le puede ser útil para cualquier... Para hoy. Para la situación de hoy, por ejemplo. Datos y hacer las encuestas, ¿sí? Le facilita mucho la tarea. Y no sé, algo más que... Aparte te facilita la tarea hoy que no nos encontramos,
que facilita que también te da ya las gráficas. O sea, te dan Exacto. Excel y te dan las gráficas y así como está. O sea, después le dibujamos mejor porque a mí no me gustaba el redondito, el circulito solo, sino lo hicimos con más dibujo, con más colores, perdón, y que sea mejor para la visión. Y además que lo tuyo era más de tecnología, o sea que no podíamos presentar todo escrito nomás. Sí, Exacto. continuamos. Ujú. Después, es el análisis Y de la información. la- ¿Qué te pareció el análisis de la información? ¿Que es un proceso fácil, difícil, que se dejen estar en ese proceso o no, que hagan lo antes posible? primero que la búsqueda de información te lleva mucho tiempo, te demanda mucho tiempo, por lo tanto, leer el material bibliográfico y entender es lo principal para empezar. Entonces, si nosotros tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer, nos va a facilitar la tarea. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo con Laura, que por ahí les dice, lean, 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 porque es algo necesario y útil para nosotros, cuando sos estudiante y tenés que armar tu investigación. En esta parte de tabulación ustedes pueden ver que están las herramientas para evaluar el porcentaje y cada uno tiene un pequeño comentario en la parte de abajo, que es lo que nosotros vamos agregando. Y la conclusión en la conclusión iría lo que, no sé, si se lograron o no los objetivos que nos habíamos planteado en un principio. Sí, no sé si algo más me quieras preguntar, Laura, o los chicos. ¿No tenés ahí la conclusión escrita? Sí. Claro, en la conclusión estarían las respuestas a las preguntas que te planteaste Sí. y Ajá. si los objetivos, porque lograron. claro, no es tanto si se lograron los objetivos, sino por ahí refutar o estar de acuerdo con los objetivos planteados, porque por ahí como... También la conclusión esta conclusión quedó con una pregunta abierta para futuras investigaciones. Te acordarás porque me habías acompañado, que fue una de las cosas que los profes habían felicitado, que quedó esa idea abierta ahí de que se pueden hacer otras investigaciones tomando como referente este trabajo. Claro, eso lo aprendí yo también de la mía, por eso te transmití a vos, porque si una investigación queda ahí nomás, queda como cerrada, es como que un trabajo de una monografía, pero una investigación tiene que quedar con preguntas que te quedaron a vos en el tintero y quedaron abiertas para posibles investigaciones. Sí, si querés dejar de compartir, vemos todo. Que vos les recalcabas a los chicos hoy, por ejemplo, le hiciste ver el hecho de que esta es para la presentación nada más, estos Power que estamos presentando acá, que les presento es solamente una demostración de lo que se presentó en el final de cada uno, en el proyecto de tesis y en la tesis final. Deja de compartir para verles a todos, Silvina, perdón. Deja de compartir para verlas a todos. Ahí está. ¿Ahí estamos? Sí, y ahora sí pueden prender las camaritas, chicas. Sí. Chicas, no, que les decía hoy, respecto a eso de trabajar, por ejemplo, para la presentación, es algo acotado. Yo me acuerdo que veía y buscaba información, otros modelos de tesis relacionados a mi tema, y veía que, no sé, tenían 100 hojas, 130, 150 hojas, y yo decía, bueno, no voy a llegar. Y sin embargo, no recuerdo bien si eran 110 hojas que llegó el trabajo. El hecho de investigar, y en la parte del marco teórico, por ejemplo, también, que se habla mucho del material bibliográfico que van a usar, específicamente se hacen citas textuales y van agregando su aporte también, no es que es todo teoría del autor y queda en la nada ahí, porque eso también es algo que... Claro, no es que hay que escribir la teoría, sino lo que se llama parafrasear. ¿Sí, Alejandra? Exacto. Perdón. Sí, Alejandra. Sí, profe Silvina, sí, para el marco teórico que estás ahí nombrando, ¿a cuántos autores mínimamente
tuviste que recurrir? Y nosotros teníamos sugerido el de Juni y Urbano, que eran técnicas para investigar, que eran 2 libros, ¿sí? Técnica 1, técnica 2. Y la profe Laura me había sugerido trabajar con el de Saint-Pierre, que también estuvo dentro de mi tesis después, pero mínimo tenías que tener 2 bibliografías. Yo empecé trabajando Y con la con de Juni y respecto a tu Urbano porque era... temática, ¿Cómo? y con respecto a tu temática puntualmente, a lo que vos apuntaste en tu Sí, tesina. el tema. Ajá. Ujú. ¿Cuántas Sí. bibliografías tenías que leer? El programa, ¿vos me haces referencia al programa del que yo hablo como tema? Sí, porque uno tiene que investigar, hacer una revisión, a ver si otras personas han investigado o Sí, cercanamente a tu investigación. ¿Cuántas sí, sí. mínimas tuviste con cuántas te sirvieron para poder reforzar tu tesis? ¿Se entiende lo que digo? Yo llevaba, sí, sí te entiendo. Yo llevaba, por ejemplo, las veces que molestaba a mi directora para que me dé una mano, yo llevaba, habré llevado 4 o 5, Laura que me decía, no, esa no encaja con tu tema, no te enganches con eso porque vas a perder tiempo. Y sí, los materiales de otros, por decirte, para ver, yo más que nada Sí. quería entender cómo se armaba la estructura, si los que otros me pedían, por ejemplo, ahora que está Laura se va a enterar, cómo, por ejemplo, estaba armada una tesina, si era con lo que Laura me pedía, se relacionaba o no, o era como que ella exageraba mucho. Pero sí, te demanda tiempo la búsqueda de otros modelos de tesis relacionados a tu tema. El de Hot Potatoes no hay muchos trabajos de investigación, por lo tanto eso también era algo que me jugaba en contra, pero que se pudo realizar. Y tampoco hay material bibliográfico específico sobre eso. Se buscaron las páginas de internet relacionado específicamente a eso, al origen, de dónde parte el programa. Claro, Alejandra, cuando uno maneja el marco teórico de otras investigaciones, si es una tesina, vos podés dirigirte 3 máximo, y podés tomar 10, 20 si querés leer, pero cuanto más tomás, más te perdés en tu trabajo. Es decir, si vos encontrás un trabajo de tesina de otro similar a lo que vos estás buscando y al formato que te están pidiendo, tenés que quedarte con 1 o 2, porque si no te perdés. Lo que ella sí o sí tenía que tomar, por lo menos 2, era del saber hacer una tesis, que es el de Saint-Pierre o el de Juni Urbano, que decís, nunca me sale el nombre. Ajá. Entonces, una cosa es el marco teórico con respecto a con qué material vos te guías para hacer el informe, y otra cosa es con el tema específico. En realidad, el de ella tendría que haber sido una tesis y no una tesina, porque no había otro trabajo de Hot Potatoes. Cuando vos investigás sobre algo nuevo que no hay, es una tesis. Y se hace mucho más amplio porque es algo nuevo. Y se llama tesina porque es algo que ya está investigado y vos lo podés continuar o lo podés formular desde otra mirada. Entonces podés considerar un trabajo ya realizado. Pero tomarlo como referencia, no para copiar. Y siempre nosotros buscamos un modelo para cualquier cosa. O sea, buscamos un modelo de profesor, buscamos un modelo de querer ser flaca como fulano o como vestirse como sultano. Siempre buscamos un modelo. Y cuando tenemos que escribir, y más los matemáticos, los profesores de matemáticos y de tecnología también, no vamos a mentir porque la de tecnología también, buscamos modelos similares. O sea, buscamos monografías o tesinas o tesis similares. Y eso es justamente lo que les quiero pedir a los alumnos, que creo que están 1 o 2 por grupo,
que ya ellos buscaron 2, que empiecen ya a escribir. Voy a enviar voy a subir al aula virtual tu trabajo, Silvina, y el tuyo, si me permitís, Cecilia, pero los trabajos, como para que ellos tengan una guía, si no tenés problema. Cuanto más compartimos nuestro saber, La tesina en sí, digamos, todo el trabajo completo. si vos querés, sí, si querés, sí. Sí. Ajá. Yo no tengo ningún problema, si de algo Sí. les sirve, tal vez les interesa porque es de matemáticas, así que... Y justamente es de matemática, y si bien no pueden analizar como vos lo analizaste en forma presencial, quizás puedan mandar a un grupo de alumnos de una cierta edad que coincidan, que hagan esos ejercicios, pero menos, ¿no es cierto? Y con su tema, y analicen desde la virtualidad, porque lo pueden hacer también. Porque hoy en día podemos subir, ¿no es cierto? O sea, hacer la pregunta y subir una imagen donde puede estar ahí el ejercicio que quieran analizar. Así que yo les voy a subir estos 2 trabajos, que son el de Silvina, es el que les presenté a ustedes y el que a mí me gusta porque lleva una guía, ¿no es cierto? No porque no me guste tu trabajo, Cecilia, son distintos profesores. Son distintos profesores y son distintas modalidades, como se dijo al principio, formas de pedir las etapas. Hoy ahí me sentí identificada con lo que dijo Silvina de la cantidad de páginas. Una chica que presentó antes que yo de Bella Vista, le pregunté cuántas páginas tiene tu tesina. 600 me dijo. Le digo, ¿de dónde sacó tantas cosas? Bueno, y sin embargo no es la cantidad, sino la calidad y lo que vos querés Contenido, decir, y que tenga que ver con tu tema y no desviarse, como dijo la profe Silvina, porque por ahí tendés a irte por las ramas, y eso es malo porque no terminas nunca. Pero otra cosa, Ceci, quizás llevas 600 con el anexo, porque el anexo también va todo el trabajo de campo, ¿no es cierto? Sí. O sea, quizás el informe de tesina haya sido 108 páginas como el de Silvina, pero el anexo, que lo podés continuar o podés presentarlo aparte, es la recopilación de todo el análisis que vos haces, ya sea de ejercicios, ya sea de las encuestas que realizaste, y ahí tienen que estar las respuestas para que seas fehaciente, porque no van a presentar un informe, chicos, ya les digo a todos, no van a presentar un informe sin las encuestas realmente hechas. Es decir, por más que estemos en la virtualidad, más todavía porque pueden anexar, ¿no es cierto?, en una carpeta, en un portfolio, donde están todas las encuestas hechas, realizadas, que eso va como anexo. Algunas, todas tienen que ser analizadas estadísticamente, porque es una investigación cuantitativa, Silvina, en este caso. O sea, tienen que cuantificar los resultados, tienen que presentar de manera gráfica y estadística los resultados de las encuestas o preguntas que quieran hacer. Y van a seleccionar aquellas que son representativas como dijo Silvina, al tema seleccionado. Cuando yo les suba, me pase Silvina, no te olvides, porque vos sos media que te olvidas las cosas, me pase Silvina y me pase Cecilia, yo subo al aula y ahí ya ustedes van a tener una idea, y yo creo que se les va a abrir un poco el panorama de cómo hacer, ¿sí? A ellos les falta todavía hacer el análisis, o sea, no tienen el instrumento, porque como se estaba esperando a ver si volvíamos a la escuela, que si hacíamos al profesor, o si hacíamos, les falta esa parte. Así que eso vamos a tener que acotar un poco más. Sí, Silvina. Te interrumpo un segundo, y para los chicos el mensaje. Sí. Yo ahora, en esta modalidad virtual, primero pensé y dije, bueno, acepto o no acepto. Una profe del Superior Goya también me pidió si podía tomar practicantes. Estamos trabajando, y los chicos desde
WhatsApp, que es el medio que tienen los chicos, el recurso con el que cuentan, ellos están haciendo sus observaciones. O sea que en relación a lo que ellos tienen que hacer, no es un imposible, se puede hacer. O sea, tienen que buscar los medios, hablar con quién podrían trabajar, y ir viendo esa posibilidad, porque es como decimos, ellos dejan ahora y es un año perdido de una materia que bien podrías llevarla en esta modalidad virtual que lamentablemente les toca hacer, porque cuando uno es estudiante, obviamente que cuesta un poco más eso, pero al igual que los docentes nos costó mucho empezar con esta modalidad virtual, también a los estudiantes les está costando, pero no es un imposible. Van a conseguir docentes que les van a permitir hacer observaciones, por ejemplo, que es uno de los instrumentos de la observación, podrían, yo como sugerencia nada más les digo, yo ahora estoy con practicantes de tercer año, y están haciendo modalidad virtual, porque me decían, profe, ¿cómo vamos a presentar la clase? Como, bueno, vamos viendo cómo hacemos trabajar con los chicos, que no es un imposible, así que no se desanimen, y para arrancar con su parte de la búsqueda de información relacionada a su tema, creo que es un aporte. Sí, 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 totalmente. Y aparte ellos están también en cuarto y algunos están en residencia, en esta modalidad que nos permitieron, por suerte, desde el nivel superior, nos permitieron que ingresen, ¿no es cierto? Pero así como vos decís, no es imposible. Lo que sí es no dejarse estar, porque llegado último momento, después no saben qué hacer, ¿sí? Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? No, porque van a querer el modelo. Porque viste que siempre queremos el modelo. Siempre queremos el modelo. Así que, bueno, Lo último sí. que te quería Sí, decir, que sí, no hablamos de eso, ya que nosotros nos insistieron y nos enloquecieron, sí se nombró algo de las citas, es que trabajen con las normas APA. Bueno, te estaba por decir que no le voy a pedir normas APAS, porque ahí tendríamos que retrasar 3 o 4 clases más. Sí, pero por ahí las podrían tener en cuenta, aunque no trabajen ahí, que las tengan a mano para cualquier otro trabajo. Para la presentación. Sí, eso es lo que más nos costó, ¿te acordás, Silvina? O sea, yo justo estaba dando, hace 2 años había dado a los estudiantes de matemática, que había una materia que se llamaba propuesta complementaria. Ahí a un grupo le había dado que enseñe normas APA, porque siempre la van a ocupar, porque yo ya veía que todas las investigaciones eran con normas APA, y la verdad que es difícil al principio, pero después es fácil, porque solo baja la bibliografía, solo hace las citas, o sea, te ayuda cualquier cantidad, solo hace el índice, si sabes utilizar, y es una herramienta que la van a utilizar. Pero voy a analizar cómo están ellos que hoy estaba mirando algunos trabajos, voy a analizar cómo están ellos avanzando, y si me da el tiempo, porque hoy va a ser la última clase, si me da el tiempo le voy a dar el trabajo de normas APA, o si no, le voy a dejar que lo hagan. Yo creo que están rogando que les haga que no. No, porque yo estaba por decir esto, ¿eh? Por lo menos que tengan en cuenta los márgenes, que parece una pavada, pero te rechazan por eso las tesinas. Sí. Los márgenes, el y queda tan feo, el tipo de letra. Queda tan Eso, feo con porque normas APA, ¿viste? ¿Viste que queda tan feo? Demás. Sí, queda tan feo normas APA. Cambia toda la estructura. Exactamente, todo te cambia. Sí, Ceci, gracias, porque yo justamente eso le estaba por decir, que no sabía si darles o no otro trabajito más, que son las normas APAS. Pero si encuentro en mi computadora el trabajo de los chicos de hace 3 años atrás, quizás les dé para que entonces cuando empiecen a escribir, ya empiecen a escribir con normas APA. No que después pasen con normas APA. Porque por ahí cuando yo ya estoy escribiendo y no empecé con normas APA, quiero copiar y me desestructura todo. No sé si me explico. O sea, si yo estoy escribiendo sin normas APA, escribo, y después quiero pasar la norma APA, no, ya tengo que empezar ya con normas APA, entonces solo ya me va cargando los datos, o sea, no es solo, yo tengo que ir a las citas,
escribir la bibliografía, escribir todo, pero todo el proceso, el programa, ya me va armando solo normas APA, ¿no es cierto? Pero eso voy a pensarlo. Pero gracias por recordar, porque es importante eso también, porque es un requisito más de toda tesis, tesina, y los alumnos por ahí dicen, eso no me enseñaron. Y bueno, no quiero que digan eso por mí, eso no me No, por lo enseñaron. menos Así que, nombrarlo. claro, A pero por, a nosotros nos pedían que trabajemos así. No sé de qué programa estás hablando, pero a nosotros lo configurábamos directamente en el Word. Con eso que nos pedía lo íbamos configurando. sí. No, No pero sé, cuando vos lo vos estás querés hablando de un pasar, programa, parece. no, Pero no, es norma APA también. Nada más que si vos no lo configurás desde el principio, después ya no, sí. se nota cuando cambia Sí, viste sí, que sí. te centra todo, y vos salís de norma APA y vas a justificado, ya no es norma APA. Entonces como que te saliste de esa configuración. Pero eso les va a pasar haciendo, igual que metodología de la investigación, chicos, no se aprende la teoría, se aprende haciendo investigaciones, o sea, cometiendo errores, viendo que esto no me sirvió, tengo que tomar esto otro, viendo que esta tesina me gusta, me va a servir para este trabajo, haciendo solamente se aprende a investigar. No se aprende leyendo. Si no, les doy ahí el libro que tienen ustedes a mano, leen todo y listo. No, solamente haciendo. O sea, acá las dos profesoras van a decir que solamente haciendo se aprende a investigar. Y Sí, más sobre todo el informe. Perdón. demanda mucho tiempo, Laura, me consta, ya sé si también seguro, demanda mucho tiempo eso, por eso vuelvo a insistir lo mismo que decías vos, de la lectura, que lean, que busquen modelos, ejemplos, que es como dijo Cecilia, no es copiar y pegar, sino tomar como una idea que te presentan y te facilitaría tu trabajo, pero no el hecho de copiar y pegar, porque eso es muy evidente después, te delata. Así que lo ideal es que cada uno elabore sobre su tema. Además, es sumamente útil cuando vos tenés que presentar, porque si es algo que vos creaste, vos hiciste, no necesitas estudiar demasiado para tu presentación, porque es algo que vos armaste. De igual Ya lo que manera, necesitas por los ahí. nervios están, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si Sí. tu profesor te pide, como me pasó, por ejemplo, que nombre alguno, de decir, bueno, qué metodología de investigación estás trabajando, nombrar según tal autor dice, bueno, tenés que estudiar las definiciones, ¿verdad? Pero en relación a lo trabajado, lo que uno hace, no necesitas estudiar mucho. Solamente repasar lo que vos ya venías trabajando desde un principio y defenderlo, y te resulta mucho más práctico al momento de presentar, porque si no te encontrás cuando es de otro, Que no la sabéis necesidad de defender. estudiarte de memoria, que no es la idea. Sí, sí, y en la modalidad virtual, ¿qué tal te resultó la defensa de la tesina? Cecilia, ¿se cortó? Está sin micrófono. Ahí está. Sí, está sin micrófono. No, estaba me da cortado. La defensa, y bueno, lo trabajamos bastante, pero como al aprobarme la tesina, pronto fue la defensa, yo estaba con todo Todo reciente. nuevo, claro. No hay que estudiar porque es algo que nosotros escribimos. Ahora, si vos copias, lo tenés que estudiar todo, pero como cada cosa que está dentro de la tesina la escribimos y la producimos, porque a mí me tocó hacer me metí con GeoGebra, no se imaginan, un gráfico, un gráfico que está en la tesina lo hice 10 veces por lo menos, porque quedaba torcido, porque no era como era. Así que si no, la defensa fue solamente contar lo que trabajamos. Claro, y ahí está. Y ellos tienen una ventaja, que trabajan en grupo. Es decir, pero tampoco que se repartan, todos tienen que saber lo que están haciendo. Pero sí les da la ventaja de poder analizar, bueno, de acá a acá analizo yo, de acá a acá analizas vos, y después juntamos. O sea, eso tienen por ventaja ellos de que están trabajando en grupo.
Entonces se podrían llegar a repartir, ¿no es cierto? A repartir como para hacer la estructura, pero todos tienen que saber todo, ¿sí? Así que para mí eso es una facilidad, pero que a ellos todavía no les resulta fácil porque no tienen el modelo. Y yo hasta este día no le iba a dar el modelo de alguna tesina, porque si no iba a ser copiar y pegar. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Excelente la exposición. La idea, la experiencia, una en modalidad virtual, la otra presencial. No sé si no tienen algunas preguntas las chicas, tenían que sí o sí hacer las preguntas, pero yo creo que Profe, están todas tengo respondidas. una pregunta. Sí, sí, Guadalupe. Con el tema de la investigación, o sea, con la situación que estamos pasando ahora, que es todo virtual, ¿cómo llevaríamos a cabo la observación mediante los formatos virtuales? Sería, no me sé explicar bien. Observación de la clase. Claro, o sea, en nuestro caso nosotros queremos trabajar con resolución de problemas, pero no sabemos cómo llevar a cabo para hacer lo que es el formulario de Google, porque ya se complica, porque si los chicos tienen que resolver problemas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo observamos eso? ¿Vos estás haciendo la residencia? Sí, O si no estás haciendo residencia, hablamos, porque viste que después de esto vamos a hacer todo por grupo, o sea, no va a ser las clases, salvo si doy APA, normas APA, vamos a hacer todos juntos. O si no, lo que vamos a hacer es por cada grupito ir respondiendo esas preguntas, porque ahí yo te puedo conseguir una profesora que justo esté trabajando resolución de problemas y les puedo dar tus problemitas que haga esa profesora con sus alumnos. Porque los alumnos de secundaria están trabajando. O claro, sea, sí, sí. todos están dando clases. O O sea, sea, mi duda en realidad más que nada también son por los instrumentos para investigar, para llevar a cabo sería de forma virtual. claro, que ahora eso es lo que tienen que cambiar. O si no, cambiar también, decir, cómo aplican la resolución de problemas los libros de texto de matemática que están usando hoy en las Claro, o escuelas. sea, cambiaría más que nada la investigación. Y sí, cambiaría, no tanto la investigación, sino tu muestra. O sea, no va dirigida a cómo plantea el alumno la resolución del problema, sino cómo está planteado en el libro de texto. Que es lo que siempre yo les decía, ocupen libros de texto, ocupen libros de texto. Pero hasta llegado un momento no me hacen caso. El libro de texto no le falla porque está en sus casas. Y si no está en sus casas, le saco yo una foto del libro que yo tengo. Otra compañera le saca el libro de otro libro, el mismo tema. Entonces así no les falla. Y no se están preocupando en ver en realidad cómo están haciendo los chicos. Porque por ahí... Pero, profe, ahí ya no se podría hacer preguntas en la investigación. ¿Qué preguntas vas a hacer? Ya es más de tipo, y ya no se puede investigar así haciendo preguntas como usted quiere. Pero, ¿qué preguntas? Porque podés preguntarle al docente. Ay, se me perdió. Acá, Luciana. No me acuerdo la investigación, pero podés No, hacer yo digo más, preguntas. Podés hacer preguntas. Pero, por eso te digo, ahora hay que ver las reuniones por grupo, porque todo va a depender de qué temas estás trabajando y cuáles son tus objetivos, o cuál es tu problema, cuál es el problema, el planteamiento del problema. Porque los chicos y los profesores están trabajando, ¿sí? Quizás no el 100, o sea, el 90% no esté trabajando de los alumnos, porque nos están dando, quizás un 60, 70% de los alumnos estarán trabajando, la verdad que no sé bien. ¿Cuántos alumnos tuyos, Ceci, están trabajando de manera virtual? Y mira, yo estoy en viste que tengo todas mis horas en Victoria y en Colonia, entonces nos manejamos por WhatsApp bien, la verdad que re bien, Bien, pero todo por WhatsApp, sí. pero ¿cuánto te Sí, responden? re bien, viste que es otro contexto, ¿viste? Al Sí. ser poquitos les llevamos el seguimiento, ponerle que sean, Está. ya te das cuenta que ya le escribo al privado, ya son Bueno, nuestros alumnos hace mucho y ahí le ya, tienen, o, ahí le o- tienen, o nos perdón. comunicamos con los padres enseguida.
Ahí le tienen a Cecilia, Bien, entonces me piden el número de Cecilia y Cecilia les va a replantear a sus alumnos. Eso Silvina, creo que es lo que te está preguntando, con lo que se está refiriendo, se están enloqueciendo con las preguntas, pero las preguntas no son las preguntas que le van a hacer al alumno, las preguntas es qué te planteas vos como investigador. No, Luciana ¿Qué se es lo que... pregunta, no, Luciana lo que pregunta es justamente las encuestas que van a hacer. Eso es Ah, Luciana. perdón. Sí, las Perdón. encuestas las pueden hacer por Google, por formulario Drive. Y les puedo Sí, hacer yo la conexión o les pido a ustedes, que a los coformadores de matemática les pido que hagan. Por eso les digo que eso después en cada grupo de trabajo vamos a trabajar según el planteamiento del problema, vamos a ser más puntuales, Luciana. Pero de igual manera hay estrategias para trabajar de manera virtual, porque los docentes y los alumnos están trabajando. No quizás todos, Laura, pero disculpa. sí están. ¿Sí? ¿Sí? No, hago mi aporte respecto con Cecilia. Afortunadamente somos compañeras de trabajo y nuestra realidad con el campo, que a veces sí, pero están en el campo, no van a hacer, no tienen señales, sin embargo se está trabajando, gracias a Dios, muy bien. No así con las secundarias de acá, yo hablo de Goya, de las escuelas que estoy trabajando acá, que tengo, por ejemplo, cursos que tienen 37 alumnos, 40 alumnos, de los cuales, como mucho, en algunos casos están trabajando 12 alumnos, 14 alumnos, y como muy pocos, hay cursos de 37 alumnos que 2 están trabajando durante todo el año. Más allá de que estamos viendo también la posibilidad de que si no no volvemos a clase presencial, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Lo que no dieron. Claro, porque es muy difícil de... Y respecto a la pregunta que hacía, ¿sí? respecto a la pregunta que hacía ella, como decimos, el tema de las encuestas se podría hacer tranquilamente por el formulario de Google Drive. Se podría hacer las encuestas, ya sea a los docentes o a los alumnos también, ¿sí? Sí. Ver la posibilidad de eso. Sí, eso Porque se puede hablar todas esas con los consideraciones colegas. Exacto. Y el tema de las observaciones de clase también, los chicos, los que están trabajando, por más que sean un grupo de 40, pero son 15, 17 que están trabajando, con ellos también se pueden hacer lo que es las observaciones porque ellos hacen las devoluciones. Yo, por ejemplo, con un cuarto y un sexto año estoy trabajando en Classroom. Todo se sube ahí, por lo tanto, al practicante, los chicos que están ahora, les resulta útil porque está toda ahí la información. O sea, no me tienen que preguntar mucho a mí, porque ellos encuentran todo ahí. Igual que en el WhatsApp, por ahí que los chicos se mal acostumbran a enviar la devolución de ellos en forma individual al privado. No suben en el grupo. O sea, tenemos grupos donde están los practicantes y están los compañeros. Y generalmente ellos tienden a enviar de manera individual, por ahí al practicante o al que está haciendo la observación se le complica, pero es cuestión de acordar con el profesor, porque te podría facilitar ese material que te mandó el alumno, de decir, profe, me puede pasar que le mandó su alumno, y es cuestión de acordar nomás. Sí, es cuestión de hablar, por eso decía, esto es cuestión después de juntarnos con cada grupo y con cada trabajo, creo que son 8 trabajos, y ver a ver las posibilidades según la modalidad. Ahora con el modelo que ustedes le van a presentar, ¿cómo es? Y reformular en todo caso la pregunta, o reformular el ejercicio, o reformular el instrumento, pero todo se puede hacer porque todos están trabajando. Así Exacto. que eso es cuestión después de hablar. La respuesta ya me respondió, que eso lo quería saber, cómo hacer la observación, y es haciendo un seguimiento, esa era mi duda. Exacto. Sí. Un seguimiento del alumno sería. Sí, no. De las dos partes. Sí, hay que ver si es de un solo alumno, porque tenés que ver el todo. En todo caso, decir ahí, como dijo Silvina, de 40 alumnos te responden 2, bueno, en otro curso, cómo responde a esa consigna, y no hacer juicios de valores, porque hay algunos que tienen todos los recursos
y no aprovechan el aprendizaje, el proceso de enseñanza. Y hay otros que no tienen nada y sin embargo son los que más te responden. Que es como dijo Cecilia y Silvina, que fueron mis compañeras, como dijo Silvina, tuve la suerte de tener estas compañeras así, colegas así, y trabajar en zonas rural, que es muy distinto. Y uno dice que no van a tener, que no tienen señal, y son sin embargo los que más te responden, o los que más son creativos en darte la respuesta o aprovechar que están aprendiendo algo. Así que, bueno, no sé si alguna otra cosa. Guadalupe, ¿te respondió entonces medianamente la pregunta por medio de las observaciones? Sí, sí, me sirvió bastante de guía, muchas gracias. Sí, de igual manera la vamos a poder molestar, porque ese es el... eso se cobra cuando es director de tesina, después se las llama a las que fueron las La alumnas. voy a molestar. La voy a molestar. Estoy diciendo todo. No, a Cecilia la voy a molestar por matemática. ¿Cómo es? Seguramente todas las profesoras van a estar predispuestas porque todas alguna vez pasaron por este proceso. Así que ustedes no tengan inconveniente y no tengan dudas de preguntar y obviamente de hacer, de investigar, de leer, y de preguntar, porque las preguntas no molestan, chicos. Molesta más cuando no hacen preguntas. Yo estoy mirando el celular, miraba el celular el otro día que estaba en una reunión de residencia que es mucho más extensa y teníamos que plantear un problema y yo miraba la hora que era de metodología con ellos y nadie me preguntaba nada. Profe, ¿está? Nadie. Entonces yo seguí porque era importante la reunión de residencia de física y bueno, pasó la hora, pero nadie preguntó. Y entonces dije yo, mi ausente nadie pregunta. O profe, hoy nos encontramos. Entonces se me ocurrió esto de invitarlas a ustedes para que ya no se aburran de mí, sino que vean otras caras, que hayan pasado por este proceso y que cuenten la experiencia que ellas ahora, todas ellas, digo ellos también, se están sintiendo como ustedes en un momento se habrán sentido, como perdidas, como que no voy a llegar, que como que son 100 páginas, ¿cómo voy a hacer 100 páginas? Y llegan en su momento, porque tienen que hablar si van a hablar de fracciones, tienen que hablar qué es una fracción, de dónde surgió, cómo surgió, qué operaciones, si tienen problemas con operaciones de fracciones, primero tienen que hablar de la fracción, tienen que hablar de la operación, después van a hablar de cómo es, de la situación problemática en sí, y entonces al hablar y escribir de todo eso, lleva sus páginas y sin darse cuenta van a llegar al final con 100 páginas. Seguro con 100 páginas. ¿Sí? Así que no sé, ¿hay alguna preguntita más? ¿O la dejamos en paz a las profes? ¿Ninguna otra? Ale, gracias por quedarte hasta el final. ¿Alguna pregunta, Ale? No, nada, ninguna. No, está bien, Bueno. ya evacué todas mis dudas. Muy interesante, la verdad me hallé mucho. Ay, bueno, gracias, Ale. Es una cátedra, nada más así, son las cátedras medias dialogadas o a veces soy monólogo, pero hay veces están como que hablan mucho. Está también una estudiante de física, había otra estudiante de física, está por ahí también prendida. Había otra chica que era de otra carrera, que no me estoy acordando de qué carrera era. Había una chica de Bellavista, pero no la estoy reconociendo porque me dijo hasta una cierta hora, así que ya se habrá ido. Me olvidé de saludarla. Entonces estuvieron chicos de Bellavista, estuvo el coordinador de investigación, estuvo la profe Ale Bordón, estuvo Rosa Ruiz de física, no me quiero olvidar de nadie, no sé de quién más, y muchísimas gracias, chicas, licenciadas Silvina Gómez y Cecilia Gutiérrez, por su tiempo, por compartir, ¿no es cierto?, el bebé que generaron, porque es todo un parto hacer la tesina y defenderla, pero es muy gratificante porque es de uno.
Y por eso, como decía Cecilia, cuando es de uno lo puede contar como lo hicieron, sin necesidad de estudiar. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches, y mil gracias, Ceci y Silvina. ¿Mm? Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, Bueno, estamos. Nos éxito, vemos. chicos. Bueno, Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao, chicos. Bueno, chao, Queda gracias. grabado esto y subo, Chao. Chao.